Bienvenidos a Inversiones y Negocio. Hoy voy a hacer una presentación que me voy a llevar mi tiempo, porque la verdad que es un placer tener a esta persona que todavía no la vamos a mostrar. Él es el doctor Rodrigo Padilla. Tiene 2 doctorados de 3 universidades diferentes, tiene 11 posgrados, tiene más de 10 libros, tiene 2 en proceso, es conferencista nacional e internacional. Además de todo eso, es un gran ser humano y un amigo, una persona que yo quiero mucho. Actualmente es miembro de la Academia de Ciencias Morales, Políticas y Jurídicas de Tucumán, y actualmente es el presidente. Acá está con nosotros el doctor Rodrigo Padilla, un amigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchísimas gracias por la presentación, Juan. Muy bien, muy bien. Es un placer poder hacer esta presentación. Para mí es un placer poder estar en este estudio con vos y grabando, y para lo que pueda ser útil, por supuesto que acá me tenés presente. Y súper útil. Bueno, Rodrigo, en este momento estás como presidente de la Academia. Contame de qué se trata la Academia y hacia dónde va tu gestión. Bien, muy interesante la pregunta. Por de pronto, la Academia no es tan conocida como debiera ser. Por eso. Y eso para empezar. Sí. Está formada por personas que son muy prestigiosas y es una academia multidisciplinaria. Sí. En realidad hay diversas academias, generalmente se centran... En la academia estaba, contá un poquito quiénes participaban de la academia. Perfecto. Y los anteriores presidentes. Sí. Te cuento esta academia en particular. Sí. Había una idea que surgió en el año 1990 más o menos, que no se pudo concretar, del doctor de la Vega Madueño. Sí, me acuerdo. Esa idea era formar una academia para, no sé a qué cámara mirar, no, habla conmigo, para formar una academia para el noroeste. ¿Sí? Y quedó ahí la idea. Bien. 15 años después la reflotaron, entre ellos algunos filósofos y juristas, y esta idea dijeron, no podemos hacer una academia tan general. Normalmente la academia es tan limitada, hay que ser claro. Por ejemplo, tenemos la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, pero es nacional y de derecho, como la de Buenos Aires, como la Academia de Medicina, etc. Normalmente están muy limitadas a un saber particular, a un conocimiento específico, a una parcela del saber, etcétera. Esta academia surge con otra finalidad, pero no podía ser que abarque toda la disciplina. Entonces lo primero fue, si se quiere, limitarla un poco. La academia es de Ciencias Morales, Políticas y Jurídicas, lo cual es bastante amplio, ¿no? Porque dentro de las ciencias morales entran muchísimas disciplinas. Exacto. Esta academia, Sí, un poco como para explicarle a la gente. El Ágora en la antigua Grecia era un espacio donde se juntaban todos los filósofos y era donde recurría Grecia, Roma, para encontrar las soluciones, porque estaban los pensadores. Yo como para que la gente tome en cuenta lo importante que es una academia. Claro. La academia es como un Wikipedia, pero de gente real. Wikipedia en serio, porque por ahí tiene muchos errores Wikipedia, pero uno googlea todo, digamos, hoy por hoy, digamos. Quiere decir que es un lugar donde podés encontrar todo tipo de información de gente que está formadísima. Y como me decía, están en la cuestión moral, política y jurídica. Perfecto. Y respecto de la antigua Grecia, claro, el término, si se quiere, academia, viene por un semi-héroe, si se quiere, no llegaba a ser Dios, pero sí un semi-héroe, que era Academo. Y a Platón, de haber existido el Sócrates histórico, que estimamos que sí, no sé, solo Menem ha leído a Sócrates directamente, normalmente se lo lee a través de Platón, en la República, en las leyes, cartas a... Exacto.
a Fedro, etcétera, etcétera. Sí. De haber existido el Sócrates histórico, Sí. con Platón sin duda, Sí, totalmente. se reían demasiado de los sofistas, pero ¿en dónde? En un lugar que se llamaba Academo, por honor, digamos, le llamaron academia por honor a Academo, y que era una suerte de patio o jardín. Exacto. Donde había, digamos, plátano de un lado y creo que olivos del otro, paseaban por ahí, claro, para debatir de temas filosóficos de alta índole. Que Academo era el dios de... Era un semihéroe que tenía, no llegaba a ser dios dentro de la mitología griega, si se quiere. Tenemos 12 principales dioses encabezados por Zeus. Bueno, no llegaba a ese lugar, pero sí fue un héroe, por lo menos en la mitología, vaya a saber, habrá que indagar un poquito más eso, pero el término academia viene de ahí, ¿no? Estamos hablando del siglo V antes de Cristo. ¿En qué? Academia. Y me imagino que debe haber sido guerrero. Normalmente los héroes, entonces, para ser héroe, tendría que ser guerrero. Entonces, en honor a él, viene el tema de la academia. Pero tendría que estudiar un poquito más el asunto. No, está bien, pero te quiero decir como para que la gente resumirle. La academia termina siendo en honor a Academio. ¿sí? Academo, sí. Academo, correcto. Y era un lugar donde se juntaban todos los pensadores. Los mejores pensadores de la época, para burlarse de lo que supuestamente eran los grandes pensadores, que eran los sofistas. Exacto. En realidad ellos tenían otras teorías, exacto, pero más elevadas. Ahora, fíjate, Juancito, un tema muy importante. Sí. Academo, academia, etcétera. Desde entonces se mantiene la denominación academia para ciertos lugares de prestigio, universitario, etcétera, etcétera. Formada por Platón y Sócrates. Sí. Después tenemos el jardín de Epicuro también. El jardín de Epicuro, y por otro lado no debemos descuidar para nada el Liceo de Aristóteles. ¿sí? Pero son términos, que hasta el día de hoy se utilizan en por supuesto, todas las denominaciones. Pero un poco para que la gente entienda, uno va a la primaria, al secundario, va a la universidad y después ¿qué? Bueno, arriba de la universidad está la academia. Claro. Y está la academia porque es, además, quienes participaban de esta Academia de Tucumán. Volvemos a la Academia de Tucumán, ahí que está. No tiene nada que ver con la del siglo V a.C., bueno, pero que toma el término, al igual que todas las academias en el mundo, exacto, toman el término de ahí, y digamos, el origen. La academia, me decías... Los miembros de la academia normalmente está formado por lo que se llama miembros de número, sí, ya son más las personas más prestigiosas, si se quiere, independientemente de las autoridades. Yo tengo ahora sí el prestigio y el honor, el honor de presidirla porque apostaron, entre comillas, a la juventud. Claro, porque los anteriores presidentes y las anteriores gestiones eran personas, pero también con más currículum, etcétera. Y bueno, ahora queremos volcar un poco, ya hablando un poco a dónde busco yo la gestión, a dónde estoy buscando. Comencé hace 3 meses, todavía no podemos hacer, digamos, algún balance. Hice algunas reuniones, se incorporó un miembro académico, el doctor Castaño. Perdón. Como objetivo, ¿qué tiene tu gestión? ¿Ir hacia dónde? Bien. Paso a redondear. ¿No? Hay que explicarle a la gente que la academia se dedica a estudiar e investigar. Paso a redondear la idea anterior, que era quiénes fueron los anteriores presidentes, porque cuando se forma la Academia de Ciencias Morales de acá de Tucumán, en el año 2007, 2008, 2009, después sale el primer anuario del año 2011. ¿Qué es lo que tiene que hacer una academia? Principalmente, investigar, número 1. Después dar a conocer sus investigaciones, debatir, ¿sí? Hacerla conocer, digamos, si no llega al público, si no llega a la sociedad, esa academia no sirve. Ahí voy con uno de los puntos de lo que yo quiero de mi gestión, entre comillas, es llegar más al público. Por más que se hicieron con antelación, por supuesto, charlas, debates, etcétera, veo que el público en general no llega. Y ya te voy a explicar los otros temitas que quiero que se investiguen en la academia. También firma convenios de colaboración con otras instituciones y por otro, algo que tampoco se lo utiliza porque no le conviene, pero cualquier poder del Estado podría requerir la opinión de la academia para determinados temas. Acá, por supuesto que hace años que no se recurre lamentablemente a la academia. ¿Y quiénes fueron los anteriores presidentes para finiquitar con ese tema? Estamos hablando de 2 filósofos de primera línea, como Cristina Bulacio y Jorge Saltor,
Después juristas como Juan Carlos Veiga. Todos tucumanos, aclaremos, ¿no? Todos tucumanos, sí. Es una academia... Uno piensa que hay que ir a Buenos Aires para traerlo. No, acá hay filósofos intelectuales a primer nivel internacional. Jorge Saltor tiene no sé qué cantidad de libros y un nivel filosófico tremendo. Y Cristina Bulacio es una de las personas que más estudió a Borges en el mundo y que hace una visión, sí, hace una visión filosófica de toda la obra de Borges. Ya Borges de por sí es complejo, a mí me encanta Borges, sí, pero imagínate hacer un análisis filosófico de todo lo que viene a ser las teorías de Borges. Hay que ser muy... Y es reconocida mundialmente por eso. O sea, estamos hablando Cristina Bulacio, Jorge Saltor, sí, Ernesto Guayar, que falleció hace unos años lamentablemente, Juan Carlos Veiga y Roberto Sobrecasa. Sí. Ahora me toca llevar la posta a mí, pero bueno, vengo precedido de excelentes presidentes y a su vez, obviamente no estoy solo. En la academia la forman las autoridades, y vuelvo con este tema para redondear, sí, más los miembros. Por ejemplo, mi vicepresidente, o el vicepresidente, no es mi vicepresidente, sí, el vicepresidente es Miguel Marco Tulio, sí, sí, es una persona que tiene muchísima experiencia, muy reconocido, y son así, de ese nivel, en general, sí, lo que conforman la academia, sí, de distintas disciplinas. Termino con esta idea, ¿sí? La academia tiene sus autoridades, pero a su vez, obviamente no va a vivir solamente de las autoridades. No, tiene lo que se llama miembros correspondientes, tiene miembros adscriptos, tiene miembros de número. Los miembros de número normalmente son los que tienen voz y voto y deciden en asamblea ordinaria, extraordinaria, etc. Los miembros adscriptos carecen de voz y voto, y los miembros correspondientes son cuando se nombran a miembros de otros lugares distintos al lugar de la academia, para que también tengan participación en la misma. Y esta academia tiene, por supuesto, esas 3 clases de miembros y de altísimo nivel. Y además decíamos que tiene incursión en lo moral, en lo político y en lo jurídico. Sí. Y vos me contabas que querés incursionar en el tema ambiental también. Exacto. Esto hace en la práctica, Juan, que la academia esté conformada por abogados, por supuesto, filósofos, por arquitectos, por ingenieros, por médicos, por contadores. Entonces una academia multidisciplinaria. Quizás no abarca todos los saberes, es complejo, pero sí los principales de ellos. Y para mí, por lo menos los temas que yo quiero centrar, porque cada uno de los miembros, por supuesto que puede hacer aporte, incluso personas ajenas a la academia pueden hacer su aporte, ya sean en las publicaciones que son los famosos anuarios de la academia, sí, pero independientemente de los estudios individuales que se puedan hacer, yo quiero hacer el enfoque, ya como se hizo anteriormente en el aborto, se hizo en la cuestión de la eutanasia, se hizo en la objeción de conciencia, se hizo en cuestión de enseñanza y educación. Yo, bueno, hoy diría que los problemas pasan por tener más contacto con la realidad, con la gente. O sea, uno de los temas, y ya vuelvo, Juancito, con lo que me planteaste recién, dale, pasa por qué tenemos un 50% de pobres en un país tan rico como es Argentina. Sí. Y hay personas, historiadores de primera línea en la academia, que pueden investigar y hacer un análisis, si se quiere, desde la política, desde lo sociológico y desde todo punto de vista económico, etcétera, este fenómeno, ¿no? Entonces, ¿por qué migran tanto, ¿no? Los jóvenes? Es un tema espectacular. También. Antes venían a la Argentina, ahora se están yendo de la Argentina, es lamentable. Receptivo, ahora somos pulsador. Sí, y cada vez no quieren menos los otros países y empiezan a poner limitaciones para los argentinos. Sí. Es una vergüenza, pero es eso, esa es la realidad. Entonces quiero que gente que esté capacitada nos pueda explicar ese fenómeno. Bien. Y otro de los lindos temas estás, digamos, para investigar y trabajar. Sí, por supuesto, sí. Muy buenos temas. Y sin meternos puntualmente en cuestiones políticas que podrían ser ajenas, técnicamente, pero digamos, investigar la realidad, pero la realidad se impone. Desde la sabiduría, digamos. Y la realidad es la única verdad, pero no es una frase de... Pero además, esto que tiene esa es la filosofía de Parménides, perdón. Sí. Esto lo que tiene la academia es que va por arriba de la grieta política. Claro, ustedes van a encontrar la mejor solución al problema puntual. Un verdadero pensador tendría que estar, lamentablemente no es así en la mayoría de los casos, pero tendría que estar por arriba de las cuestiones políticas. Las cuestiones políticas muchas veces desvían
digamos, las conclusiones a las cuales uno puede llegar. ¿Para qué? Para beneficio del partido, de la ideología que uno mantenga y demás. Nada peor puede hacer a un saber que tendría que ser la verdad, si se quiere, como finalidad, si ya va precedida de alguna, digamos, ¿cómo explicar? Sí, de alguna finalidad práctica, utilitaria, sí, etcétera, para beneficiar a alguien, algún ¿no? discurso personal, ¿sí? De última, de algún equipo. Es decir, hoy, ¿sabés qué es lo más triste, Pepe? Esto lo puedo charlar con vos, Pepe, le digo, porque ese es el seudónimo de amistad que tenemos. Pero Rodrigo, volviendo a Rodrigo, entonces es que, porque la charla es tan interesante que nos olvidamos de estar las cámaras. Es más o menos así. Entonces es que la grieta esta ha mostrado quiénes son los filósofos y pensadores que están de un lado y quiénes están del otro. Para mí esos son filósofos que tienen un nivel muy bajo, porque un verdadero pensador filósofo tiene que estar siempre por arriba de las grietas. Coincido porque hay plenamente. que dejar lo emocional de un lado y hay que priorizar lo racional, ¿no? Es un tema... Coincido plenamente, Juan. De hecho, si vamos a ser exquisito, la izquierda extrema y la derecha extrema son iguales. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ya esto de ser de izquierda a ser de derecha, de ambas partes. Sí, está pasado de moda. Hace 50 años que no se puede hablar así. La gente sigue hablando. Que se eligió a un presidente de izquierda o de derecha. Y ese discurso nos detiene, y la Argentina es la que pierde, porque es como que paramos el auto para que papá y mamá discutan. Pero no llegamos nunca a Mar del Plata. Se sigue discutiendo, es cierto. En medio se sigue discutiendo cuestiones ideológicas, sí, cuando en realidad está el índice de pobreza, la inflación, la inseguridad. Hay cuestiones reales que se imponen para que se le brinde soluciones, ¿sí? Y no que anden, digamos, debatiendo cuestiones ideológicas. Es absurdo, ese gusto te podés dar cuando tenés un país exquisito, ¿no? Como, no sé, Suiza, exacto, Suecia, etcétera, sí, Noruega. Sí. Bueno, ahí discutís, si querés, de ciertas doctrinas, porque etcétera. Los problemas del día están resueltos. Ahí podés discutir los próximos 20 años. Nosotros estamos discutiendo los próximos 10, 20 años y tenemos un 50% de pobreza. No podemos tener 16 tipos de dólar, no podemos tener una inflación de un 100%, un 50% de pobreza. Insisto, esto es lo que tiene que solucionar. No tiene que haber esta cuestión de los partidismos, ¿no? Que tan mal hace a la Argentina, lamentablemente. Bueno, Pepe, excelente tu presentación. Te vamos a seguir invitando para que nos traigas cómo sigue la evolución de la gestión tuya dentro de la academia, porque nos interesa saber cuáles son las soluciones que le van encontrando, las tesis que le van encontrando a cada problema. Muchísimas gracias, para mí ha sido un placer. Simplemente te quería agregar que entre otros temas de agenda, me gustaría plantear la cuestión medioambiental. Perfecto. Porque esa ya sería una cuestión global, no es un problema único de Argentina, por supuesto, ¿no? Queda para plantear, te voy a seguir invitando porque queda para plantear la cuestión de la academia en los temas que ya están instalados, más el tema del medio ambiente. Pero por favor, ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Doctor Rodrigo Padilla, Pepe, un amigo para mí. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, ha ganado Lula las elecciones por la diferencia de 1,5 puntos en Brasil, metiéndome ya un poco en la geopolítica internacional, pero Bolsonaro le ha dejado un mensaje muy importante a Lula, que es 4 meses de deflación. Cuando ni en Europa ni en Estados Unidos logran controlar la inflación, que está por arriba del 9 y el 10%, Brasil, luego de la pandemia, luego de la emisión, ha logrado en los últimos 4 meses tener deflación. O sea que sí se puede. Ha ganado Lula. Lula ahora está condicionado para no levantar, para que no aparezca la inflación. Si llega a aparecer
inflación en Brasil, yo les aseguro que vuelve, el próximo presidente va a ser Bolsonaro. Pero bueno, esto puede ser un análisis personal. Gracias a Dios, lo tengo acá, a el licenciado Robinson. Él tiene su máster en la Universidad de Siena, que además es un excelso pensador individual que está por sobre la grieta en la cuestión económica, para que nos aclare un poco el tema. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Juan. Gracias por invitarme a tu programa y gracias también por las palabras elogiosas hacia mí. No, por favor, las palabras son lo que son, ¿no? Bueno, muy amable, muy amable. No me Muchas gracias por eso. Bueno, ¿cómo ve esto? Que el mundo inflaciona, Estados Unidos inflaciona, Europa y Brasil deflaciona. ¿Se puede? Bueno, está clarito que sí se puede. Está claro que cuando hay un manejo serio de la política económica, de cuando hay responsabilidad fiscal y monetaria, las economías pueden tener resultados bastante positivos. Alguno puede decir, bueno, pero hay que ver la redistribución del ingreso, etcétera. Bueno, pero nosotros estamos en América Latina y en particular muchas veces en la Argentina siempre con esto de que hay que redistribuir el ingreso, etcétera. Pero, a ver, te hago una preguntita, Sí, disculpa que te corte ahí. Sí. Porque ganó Lula, pero ganó por 1%. Por un margen decir, muy exiguo, sí. Si Bolsonaro venía haciendo un ajuste, porque venía haciendo un ajuste de emisión, generando deflación 4 meses, el tipo debería haber perdido por paliza, 80%. Exacto. No, perdió por 1.5. Es que la gente se da cuenta, Juan, el electorado se da cuenta de que el esfuerzo que implica las inflaciones altas, los desbordes, la incertidumbre macroeconómica, que las empresas no puedan funcionar adecuadamente, que no se puedan llevar adelante proyectos de inversión, eso también es ajuste. No es solamente el ajuste mal entendido, que es disciplina fiscal, monetaria, tratar de insertarse competitivamente en el mundo. Eso cuesta mucho esfuerzo, no es fácil. Y la competitividad tiene que ser algo sistemático, no es de una cuestión de un día. Y aquellos países que empezaron con estos programas a introducir la competitividad, nosotros prácticamente en Argentina no hablamos de competitividad, no, pero hablamos solo de distribución. Exactamente, pero el mundo ya desde hace mucho tiempo, esto de que se habla de la aldea global, ¿no? Ya el mundo se ha reducido, se ha achicado, las fronteras, etcétera. Somos todos dependientes. Somos todos dependientes de todos, entonces yo creo que mirando un poco esta visión que vos das como geopolítica, diciendo, bueno, la Argentina con todas sus dificultades macroeconómicas, ¿cómo va a insertarse en un mundo que es un mundo exigente, que es un mundo que obviamente también tiene sus ciclos? Estados Unidos desde hace un tiempo está teniendo este ciclo, ahora está con un ciclo un poco más expansivo, pero desde la Reserva Federal están subiendo la tasa de interés y eso claramente tiene impacto en nuestras economías. Y entonces ahí cuando nosotros decimos... ¿Cuánto dinero va a estar más caro para el año que viene? Exactamente. Es un año electoral, suba de tasas de interés que hace que los precios de las materias primas empiecen a estar más moderados. Argentina va a perder el viento de cola. Exactamente, porque el contexto internacional va a ser más adverso. Y después la cuestión interna, bueno, la parte climatológica que también no está ayudando para nada. Exacto. Entonces, nosotros sequía, en la Argentina tenemos combo, exactamente, en la zona núcleo del país, sequía, problemas para sembrar soja y para la producción de soja. Bueno, son dificultades, como vos decís, no hay un viento de cola como hemos tenido incluso este año que estamos terminando y que terminamos un mal año macroeconómico, sino además un comienzo del año 23 con un contexto internacional bastante adverso, ¿no? Fíjate vos, lo que decía el clima no es menor. No. Primero, lo de Estados Unidos, que el dinero va a ser mucho más caro. El año que viene tenemos elecciones y además este es el primer año de la niña, que es sequía. Nos quedan 3 años más. Exactamente. ¿Qué significa? Como vos decís, explicás muy bien, Estados Unidos subir la tasa hace que los commodities empiecen a ceder hacia abajo. Exacto. Perdemos viento cola por ahí y perdemos viento cola no solo en el precio, sino en la cantidad. En la cantidad, es volumen y precio. El clima de la niña nos va a traer 4 años de menores rendimientos en las cosechas. Exactamente. Entonces, por eso digo, con año eleccional del año que viene. Un año electoral. Y con un gasto público que no para. No va a poder parar porque es año electoral. Entonces,
al año electoral le sumás reservas internacionales escasas como tiene, que Massa compró a 200 pesos en septiembre y logró recomponer, oxigenar, te diría yo, las reservas. Digamos que Massa está haciendo lo mejor posible dentro de lo que le permite el kirchnerismo duro de izquierda, digamos. Exactamente. Pero él está haciendo el ajuste que se puede. Si él quisiera, haría más, pero no lo dejan. No, es que exactamente, está muy condicionada la política económica por la política. Y eso, como estamos conversando, el problema argentino, con todos sus desajustes internos, etcétera, más el clima, más la incertidumbre política, y a eso le sumás un contexto internacional más duro, más complejo, con lo cual, vamos a tener, me parece, un año 23, esto sin caer en el pesimismo, ni mucho menos, pero sí en el realismo. Tenemos que, al menos el arranque del año que viene, va a ser un arranque bastante complicado. Brillante, Eduardo, como siempre, clarito, se nos viene un 2023 bien complicado. Sobre todo el arranque, ¿no? El arranque. Esperemos que después un poco la parte política empiece a ceder y qué sé yo, pero eso va a ser complicado porque además viene... Sí, capaz que el cambio de gobierno genera expectativa. Alguna expectativa, exactamente. Pero el clima a finales del 2023. A finales del 23. La primera parte del 23 me parece que va a ser bastante compleja. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, a como vos, siempre. El gusto es mío. Y vamos a estar invitándote nuevamente. Gracias, Juan. A vos. Con nosotros. Vamos a un corte y ya volvemos. Hola, bienvenidos a Inversiones y Negocios. Estamos con Juan Iriarte, nuevamente, analista político. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Muchas gracias a vos por venir. Gracias. Juan, contanos cómo ves la economía mundial actualmente. Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Bueno, la economía mundial, vos sabés, estamos con la guerra, salimos de la pandemia y entramos en la guerra. ¿Y qué pasó? ¿Qué significa esto? La pandemia hizo que a nivel mundial todos los gobiernos tuvieran que emitir dinero, porque estaba todo cerrado, entonces la única forma de subsistir era que se emitiera moneda. Eso, una vez que se abrió, se notó que apareció la inflación, que la inflación se genera por emisión monetaria, ¿sí?, a través de la demanda, ¿sí? Entonces, ni bien arrancó, se empezó a abrir la economía, arrancó la inflación por todo el dinero que se había generado en la pandemia. Mira, Estados Unidos solo en la pandemia emitió casi el doble de todo el dinero que había en el mundo. Bueno, ahora está pagando las consecuencias. No solo Europa tiene 10% de inflación, sino Estados Unidos no puede hacer bajar la inflación del 9% con una tasa de interés que estaba hace 6 meses en 0.25 y que ya está en casi 4 puntos. Y bueno, eso hace que Jeremy Powell haya tomado la decisión la semana pasada, hace un par de semanas, de subir la tasa 0.75% más, ya está en 4.50 la tasa de interés. Se estima que va a llegar a casi 6-7%. ¿Pero por qué esto? Porque no solo es la inflación por todo el dinero que se generó en la pandemia, sino que la guerra con Ucrania y básicamente con Rusia hizo que el combustible suba de precio. Entonces, al subir el combustible, todo sube. Entonces vos tenés un doble componente. La inflación de Estados Unidos tiene la mitad es por la guerra de Ucrania, por el aumento de los costos del petróleo, y la otra mitad es por la emisión que se generó en la pandemia. Entonces el desafío que tiene Estados Unidos es tratar de bajar la inflación. ¿Y a quién están mirando? Están mirando a Goebbels, que es el ministro de Economía de Bolsonaro, que perdió. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía de Bolsonaro logró que en los últimos 4 meses generaran deflación. Es decir, cuando todo el mundo sufre inflación, promedio 10, nosotros casi 100, Brasil baja y tiene cuarto mes consecutivo de 0.5, 0.8 de deflación. ¿Y cómo logró esto el ministro de Economía de Bolsonaro? Bueno, básicamente con dos estrategias. Una, la suba de la tasa de interés, que es lo que está haciendo Estados Unidos, y la segunda, la baja de impuestos a las empresas.
Eso hizo que se activara la actividad privada, y al activarse la actividad privada empezó a absorber los pesos que había excedido, que estaba de excedente por la pandemia. Entonces, ¿qué debería hacer Estados Unidos ahora? Bueno, sabemos que ahora entran las elecciones intermedias, va a perder Biden, probablemente gane Trump. Lo más probable es que el próximo presidente de Estados Unidos sea Donald Trump, si es que llega, y en caso que no, bueno, pero supongamos que sea de republicano. Van a seguir un poco el modelo brasilero. ¿Cuál es el mensaje? No solo alcanza con subir la tasa de interés que está haciendo Jerome Powell en Estados Unidos con la Reserva Federal, sino además Estados Unidos, que tiene una presión tributaria muy alta, de casi el 49-50%, van a tener que bajar los impuestos para que las empresas salgan a invertir y puedan absorber ese exceso de dinero a través de generar demanda de dinero, demanda de trabajo real. Así que, bueno, el diagnóstico de hoy, si bien es grave, hay un sol, que es Brasil, que ha mostrado cómo su economía en post-pandemia y en plena guerra pueda haber deflación. Es decir, los instrumentos están, hay que utilizarlo nada más. Bueno, Juan, muchas gracias por la información, siempre es un placer. Nos vemos en un próximo programa de Inversiones y Negocios. Salud. Salud.